Hola, ¿qué tal? El tema de la enseñanza telemática y el aula virtual es algo que suele asociarse a las enseñanzas semipresenciales o a distancia. Yo en este caso quiero hablar del uso del aula virtual en el ámbito de la enseñanza presencial. Dentro de la educación, al igual que en el resto de los ámbitos de la vida, pues estamos acostumbrados a pensar a base de dicotomías, ¿no? En el caso de la educación, por ejemplo, la que existe entre la clase magistral y la clase en la que los alumnos desarrollan proyectos, el profesor que dirige la educación y el profesor que facilita el trabajo de autoaprendizaje de los alumnos, la memoria frente a la creatividad, el libro de texto frente al recurso audiovisual, y dentro de esas dicotomías, que parecen muchas veces irreconciliables, está la que se nos plantea, sobre todo en la actualidad, entre la enseñanza presencial y la enseñanza a distancia. ¿Y por qué digo sobre todo en la actualidad? Bueno, yo estoy viendo a través de los medios que muchas veces, como forma de hacer ver la necesidad de la vuelta a las aulas, se emplea el argumento de cómo la enseñanza presencial es preferible a la enseñanza a distancia, y se hace ver algunas flaquezas de la enseñanza a distancia, como es la falta de rigor en el aprendizaje, la facilidad que encuentran muchas veces los alumnos para el fraude en la evaluación, etcétera. Bueno, para mí es muy desafortunado por dos razones. La primera, estratégicamente, porque muchas veces esta crítica se está haciendo desde la propia administración, y la administración debe pensar que es muy fácil que tenga que volver a recurrir a esa enseñanza a distancia, online, en el caso de que las condiciones no hagan posible de una forma puntual la enseñanza presencial, y entonces no conviene haber criticado aquello que luego se tiene que utilizar. Y luego, porque me parece que es realmente injusto y se pasa por alto que las condiciones en las que se ha dado la enseñanza online han sido muy precipitadas y no han sido organizadas. Ni una clase presencial es el aula, ni tampoco la enseñanza online es un ordenador. Pues se requiere una planificación, un proyecto educativo y, en fin, para valorar realmente la capacidad que se tiene en el contexto de la enseñanza a distancia, pues habría que elaborar un buen proyecto y hacer las cosas bien. Bueno, pues paso ya a hablar de ese aula virtual que pienso que puede sernos de utilidad en el contexto de la enseñanza presencial, qué debería contener y qué herramientas podemos utilizar. Bueno, yo llevo unos 10 años trabajando en la enseñanza a distancia, pero antes trabajé en el contexto de la enseñanza presencial. Y en los últimos años, dentro de la enseñanza presencial, pues intenté combinar el trabajo usual de profesor en clase con la puesta en práctica de desarrollos telemáticos que me sirvieran como guía del proceso educativo, y que, bueno, pues tuvieran también ahí esa posibilidad los alumnos de hacer consultas fuera del aula, ¿no? La verdad que la experiencia fue muy positiva, porque todo aquello que yo hacía antes en papel, ahora lo podía hacer de una manera telemática, se encontraba ya directamente abierto a los alumnos, podía incorporar recursos como por ejemplo los audiovisuales, que no podía en papel. También los alumnos pues podían hacer ahí sus propias contribuciones y crear un espacio colaborativo bastante interesante, y en el que creo que los alumnos se encontraban muy a gusto. Además, el hecho de poder organizar las materias de una forma telemática pues también me daba también una ventaja, porque cuando al curso siguiente comenzaba, yo ya tenía una organización hecha bastante clara de contenidos, actividades, etcétera, que bueno, luego retomaba, iba cambiando, pero ya tenía un punto de partida que me era de gran utilidad. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que parto del conocimiento de la utilidad de esto. Yo no entiendo que una plataforma tenga que venir a dar más trabajo al profesor, sino que tenga que venir precisamente a facilitárselo. Y creo que es una buena manera de facilitarlo, el poder utilizar lo que un año se hace ya para
años siguientes y empezar ya a trabajar sobre eso. Bueno, pues vamos a ver en pantalla algunas cosas en concreto que quería decir sobre esto. Vale, yo creo que la herramienta que más partido podemos sacarle en la actualidad es Moodle, que es gratuita y bueno, que permite pues, prácticamente todo en cuanto a posibilidades de actividades, recursos que podemos incluir, ¿no? Podemos meter cuestionarios, podemos tener tareas, podemos tener comunicación con el alumno, bueno, lo que queramos. Desde mi punto de vista, la plataforma tiene que contar con dos cosas si si queremos hacer uso de ella en la enseñanza presencial. Primero, unos contenidos que sean unos contenidos básicos que se refieren a las cuestiones esenciales del currículum, que están muy claros, y luego también una batería de ejercicios autocorregidos en los que el alumno pueda estar practicando durante el curso y según el orden que nosotros le vayamos proponiendo y que no obligue al profesor a estar continuamente corrigiendo, pero que sí pueda, sin embargo, pues ver el resultado, quién lo ha hecho, quién no lo ha hecho y qué resultado ha tenido en cada caso. Para mí estos contenidos no tienen que ser no tienen que entrar en competencia con el libro de texto, sino que es algo aparte, como ya digo, bastante resumido y bastante básico. Y estos ejercicios tampoco tienen que sustituir a la dinámica de la clase. Se pueden utilizar en la clase y se puede hablar sobre ello, sobre lo que se ha hecho, el por qué esta pregunta estaba mal o esta pregunta debería responderse así. Pero bueno, en ningún caso sustituimos ningún elemento de la enseñanza presencial, simplemente lo complementamos. Bien, como digo, pues en la Moodle encontramos la posibilidad de todo eso. Hacer ejercicios, crear tareas incluso si queremos ir más allá o dejarlas anotadas por lo menos para que los alumnos lo vean en casa, aunque luego lo hagan en clase, etcétera. También, como digo, podemos ver claramente la actividad del alumno, cuánto tiempo ha estado, qué ha mirado, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué resultado ha obtenido en cada uno de los ejercicios, etcétera. Bueno, pues esto de la Moodle, en realidad, en la mayoría de los casos lo encontraremos dentro del centro. Se nos ofrece una plataforma Moodle y podemos ahí montar nuestras aulas. Pero muchos profesores varían de centro de un año a otro, por lo cual pierden el trabajo. Y a veces pues, puede interesar que uno monte su propia Moodle y le dé esta dirección a los alumnos. Montarlo desde cero en un servidor propio que tenga características técnicas que permitan la puesta en pie de una Moodle, etcétera, no es algo siempre fácil, pero tenemos recursos que son bastante sencillos y gratuitos. Un ejemplo sería misaulas.com. Aquí nos registramos y se nos ofrece un espacio amplio para montar nuestras aulas, enrolar a los alumnos, etcétera. Bueno, el detalle de esto no lo voy a explicar en este vídeo, pero en la descripción del vídeo pongo un enlace con este otro en el que un compañero explica con muchísima claridad cómo se abre la Moodle, cómo se abren las aulas, se enrolan a los alumnos y se hace todo lo que se tiene que hacer para empezar a trabajar en ello. Bueno, pues esto sería lo básico que quería decir en este vídeo, ¿no? Que es de una gran utilidad tener un aula virtual en el contexto de la enseñanza presencial, que nos va a servir en los momentos de baja o de que el alumno enferme, etcétera, pero también nos va a servir de apoyo y además los recursos que nosotros hagamos ahí, pues los vamos a tener como algo que permanece y que nos va a facilitar el trabajo en un futuro, o sea que es una inversión trabajar en ello, ¿no? Y ahora quiero, a partir de aquí, pues hablar algunos detalles más en relación con estos dos elementos clave que he dicho que tiene que tener esta plataforma para que sea de utilidad: los ejercicios autocorregidos y los contenidos. En relación con estos ejercicios autocorregidos, los cuestionarios, yo tengo otro vídeo que también enlazo aquí abajo, en el que hablo cómo desde mi punto de vista la mejor herramienta es la de Close Test, porque manejando un código que es muy sencillo, con el esquema de Close Test podemos hacer lo que queramos, ¿no? Rellenar huecos, selección múltiple, verdadero o falso, etcétera. O sea, podemos crear ahí una serie de cuestiones
que nos pueden ser de una gran utilidad. Es importante, desde luego, que esas cuestiones no vayan dirigidas a la búsqueda del dato, sino que exijan un trabajo de documentación y de reflexión por parte del alumno. Por lo tanto, que sean preguntas que no se basen exclusivamente en una memoria, que en el caso telemático pues no se tiene, simplemente se busca, sino de la puesta en práctica de una serie de destrezas cognitivas. Y en el caso de las materias que son, pues, como las matemáticas o los idiomas más procedimentales, porque ejercicios que sirvan también para poner en práctica y automatizar algunas operaciones. Es importante cuando las hagamos en la Moodle que no las dejemos ahí y ya está. Primero, es importante categorizarlas bien, para que cuando las rescatemos y queramos poner un cuestionario, sepamos en cada pregunta a qué apartado corresponde. O sea, abramos carpetas y digamos estas son de la primera evaluación o de este tema, como nosotros ya queramos, pero que siempre esté claro cada pregunta dónde va. Y luego que de vez en cuando la exportemos como formularios Moodle, porque puede ocurrir que en el centro de un año a otro perdamos nuestras aulas, o que tenga un problema nuestro servidor, o que en misaulas.com por falta de actividad nos borren lo que tenemos, ¿no? Entonces siempre tenerlo guardado como archivos de cuestionarios Moodle para poderlos recuperar y colocarlos de nuevo cada vez que haga falta. En relación con los contenidos, pues quería comentar, en el caso del bachillerato y la enseñanza secundaria, pues tenemos todo el repositorio de contenidos, incluso de tareas en CREA Andalucía, y aquí pues están comprendidas todas las materias que se ofertan en todas las modalidades de bachillerato bueno, en España, salvo las específicamente autonómicas, ¿no? Y en la enseñanza secundaria de adultos. Estos contenidos los podemos enlazar en nuestra propia Moodle, y ya tenemos una gran parte hecha. Las de la ESA pueden servir para la enseñanza secundaria obligatoria, aunque no está exactamente todo ni exactamente igual, pero esos elementos básicos por lo general ahí están y, como digo, se puede recurrir a ellos. Ahora mismo da la casualidad de que hay un error en el servidor y no puedo enseñarlo, pero bueno, os podéis meter y lo veréis con toda tranquilidad, está todo muy ordenado y muy claro. Lo bueno de estos contenidos es que vienen elaborados con licencia Creative Commons, no comercial, y nosotros podemos descargarlos y podemos reelaborarlos, editarlos a nuestro antojo. Podemos mantener cosas, variar otras, añadir, quitar, lo que queramos, ¿no? Y bueno, pues la podemos subir a nuestra Moodle como documentos y enlazarlos dentro de la Moodle para que los alumnos lo vean ya transformado, o podemos subirlos a nuestro servidor, etcétera, ¿no? Para ello requerimos esta herramienta, que hay que bajarla, que es también gratuita y de código abierto, que es Excel-Learning. Bueno, con el Excel-Learning podemos abrir el tema o la tarea que nosotros queramos y modificarlo y guardarlo. Ya para, si queremos meternos más de lleno en ello, está también un repositorio de archivos para la comunidad educativa, que es Agrega, a la cual podemos acceder si hacemos los cursos correspondientes dentro de los centros de profesores y nos dan una clave con la que podemos entrar. Tenemos una cuenta de usuario y también podemos colocar pues todos los archivos educativos que nosotros queramos, pues autopublicados, ¿no? Y desde ahí el enlace ya colocarlos en nuestra propia Moodle. Sería más cómodo porque no sería necesario en la Moodle estar colocando los archivos directamente, sino que aquí tendríamos un enlace a lo que nosotros hemos editado. Y bueno, pues en realidad con esto sería ya todo lo que quería decir en este vídeo. Espero que haya sido de utilidad y yo desde luego animo al profesorado de la enseñanza presencial a que empiecen a trabajar en esto, porque ya digo, es un trabajo que merece la pena, tanto para sus alumnos como para ellos mismos. Bueno, aquí abajo tenéis los comentarios, cualquier cosa que queréis decir yo trataré de contestar. Muchas gracias.